Amén. Y le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros y estamos enseñando acerca de teología sistemática. Puede sentarse, por favor. Y para dar una pequeña introducción, antes de ir al pleno tema, vamos a esperar que no me pongan ahí las imágenes. Le agradezco a todos porque sé que aquí oran por mí y le doy gracias a Dios por ustedes. Gracias porque en algún momento sé que por ahí se acuerdan y me ponen en sus oraciones. Nosotros vamos para El Salvador de Misiones ahora en agosto, un grupo de la iglesia, vamos como 11. Les pido ahí que me tengan ahí cuando se acuerden de Felipe. Entonces oran por nosotros, que queremos que Dios nos bendiga y nos use en ese lugar, de manera que estamos contentos, estamos agradecidos. Amén. Y ahí tenemos las imágenes y quiero introducir el tema de hoy con esta imagen que muestra a un padre con su hijo. El niño le pregunta a su papá: papi, ¿de qué tamaño es Dios? Y el papá le señala y le dice: ¿puedes ver el avión que hay allá? Y me dice: sí, papi, allá está, se ve pequeño el avión. Entonces el papá lo lleva al aeropuerto y le dice: ¿y qué tan grande es este avión? Y digo: bueno, este sí es grande, papi. El papá le dice: así es Dios, es tan grande dependiendo de qué tan cerca tú estés de Él. Entonces ahí con esto comienzo el tema de esta noche, porque estamos hablando de teología sistemática y es una ciencia que estudia la teología. De manera que nos va a ayudar a acercarnos a Dios, porque mientras más conocemos a Dios, mientras más nos acercamos a Él, pues más grande lo vamos a ver. ¿Cómo es Él? Porque Él es grande, Él es maravilloso, Él es poderoso, Él es sobrenatural. Primera de Timoteo 4:16 nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, cuidando de nosotros mismos, cuidando de la palabra, de la doctrina, perseverando en esto, y haciendo esto nos va a traer bendición a nosotros y bendición a las personas que nos escuchan. También Tito 1:9 dice: redentor de las palabras fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces es importante prepararnos para poder defender nuestra fe, defender el evangelio y poder no solamente, yo no digo que discutir, porque yo no creo que hay necesidad de discutir, pero sí hay necesidad de estar seguro de cuál es nuestra fe y en la palabra que estamos creyendo, para no ser llevado por cualquier viento de doctrina, por cualquier historia, cuento, cualquiera. Todos los días sale algo nuevo y si no estamos sólidos podemos confundirnos. Por eso estamos aquí. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Y este no es el caso aquí. Aquí venimos para escudriñar las Escrituras, para ver lo que la palabra de Dios dice para nosotros, y le pedimos al Señor que nos hable de acuerdo a la necesidad de cada uno. Pero tengo una advertencia para este tema y la enseñanza de la palabra de Dios. Hay advertencias, hay cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos aprendiendo la palabra del Señor. Primera de Corintios 8:1 nos dice: todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Y es ahí donde tenemos la primera advertencia, que al aprender la palabra de Dios, ¿para qué estamos aprendiendo?
yo quiero saber más que el hermano, más que el pastor, más que la pastora, más que mi familiar, más que mi amigo. Ya eso es un propósito o una motivación incorrecta. Como maestro en el instituto, veo personas que entran al instituto con ese tipo de motivación. Pero no es eso. Nosotros debemos de escudriñar las Escrituras no para competir con nadie, no para ganarle a nadie, sino porque es la manera de acercarnos a Dios, es la manera de conocer a Dios, es la manera de poder servir a Dios como Él dice en su palabra. Y por eso es importante mantener nuestras motivaciones correctas. Entonces, yo comencé a estudiar teología. Yo tengo 53 y comencé a los 21 años. Empecé a estudiar teología. Y cuando estudié esos primeros 4 años con mi novia, que hoy es mi esposa, y nosotros nos casamos y nos graduamos también de teología en ese tiempo, yo me sentía la última Coca-Cola en el desierto. Yo pensaba que sabía más que todo mundo. Y sabe, eso se llama orgullo. Eso se llama prepotencia. Y la Biblia dice que el que se exalta será humillado. Entonces, que la promoción para todos viene dependiendo de dónde vamos. Si usted se exalta, va a ser promovido hacia abajo. Si usted se humilla, es promovido hacia arriba. O sea que la promoción viene, pero va a depender de nosotros. Y vino promoción para mí, porque me creía. Y lo que sucedió fueron varios años de desierto espiritual. Por poco pierdo mi matrimonio y fue un tiempo crítico, y ahí tuve que entender y comprender eso. Le doy gracias a Dios que fue al principio, porque es mejor aprender esto al principio. Pero se lo digo ahora, por más que aprenda, por más que Dios te use, por más dones que tengas, por más fabuloso que Dios sea contigo, mantén la humildad. Ahora, la palabra dice, sin el Espíritu con frecuencia están muertos. O sea, personas que tienen mucho conocimiento, pero espiritualmente están muertos, embotados, secos. Y cuando personas buscan mucho del Espíritu, pero no tienen la palabra, entonces tienen la tendencia a trazar incorrectamente la palabra. O sea, no podemos despreciar la búsqueda de Dios, pero tampoco podemos despreciar la palabra. El equilibrio maravilloso es buscar a Dios a través de la oración, de la palabra, del servicio, pero también precisamente prepararnos bien. Las dos cosas. Perdón, aquí esto está haciendo bulla. A ver si esto se calla. Jesucristo. Bueno, déjeme que en vez de bajarle el volumen, le bajé la pantalla, ahora no veo nada. Ok. Bueno, entonces le decía, por eso estamos aprendiendo esto. Orden en la revelación y la palabra de Dios, aclarando que no podemos, esto se llama teología sistemática, pero no podemos poner a Dios en un sistema. No podemos poner a Dios como en un cajoncito. No podemos decir, yo ya entiendo todo de Dios, porque eso es imposible. Dios es insondable. Dios no tiene límite. Entonces, lo que estamos haciendo, teología sistemática, se trata de tomar la palabra y escudriñarla en estos temas que traen orden. Pero al final, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo poderoso y Dios sigue haciendo como Él quiere. Hoy mucha gente cree que tiene el dominio de Dios. Hoy mucha gente piensa y dice que los milagros de Dios ya terminaron, que ya el Espíritu Santo no está presente o que no se mueve como antes, una serie de cosas diferentes que no están en las Escrituras, y porque se han llevado todo al conocimiento intelectual. Pero nosotros necesitamos las dos cosas: conocimiento de la palabra y vivencia espiritual
con el Señor. Y eso solamente ocurre con una vida de santidad, una vida de oración, una vida de rendición. Tiene que haber ese equilibrio para que esto funcione. Si no, no va a funcionar correctamente. Amén. El Salmo 32:9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Recuerde que estoy hablando de las advertencias. Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no entiende conocimiento. Y nosotros no podemos estar en esa posición. Nosotros tenemos que cada día conocer más al Señor y buscarlo mientras haya oportunidad. Billy Graham, que ha sido uno de los evangelistas que más personas ha tocado, le preguntaron al final de su carrera que si había algo de lo que él se arrepentía. Y él dijo sí, de no haber buscado a Dios más. Y yo le digo, qué bueno que yo todavía tengo tiempo de buscar a Dios más. Pero miren lo que ese hombre de Dios dijo. Y yo me doy cuenta que no entendemos la importancia y lo que puede transformar cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios de verdad, de una manera consistente y de una manera permanente. No solamente cuando hay una crisis, no solamente cuando hay un problema, sino en todo tiempo. Amén. Estamos en las advertencias. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y aquí habla de destrucción, aquí habla de sacarnos del sacerdocio. Quiero que entienda que el sacerdocio levítico terminó con Jesús. El sacerdocio levítico era una tribu, la tribu de Leví era el sacerdocio, pero Jesús aparece y comienza un nuevo sacerdocio y Jesús es de la tribu de Judá. Comienza un sacerdocio nuevo testamentario, por eso dice la Biblia que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea que ahora usted y yo somos ese sacerdocio. Y cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios, cuando nosotros descuidamos el conocimiento de Dios, vienen estas consecuencias: destrucción, sacado del sacerdocio y un efecto de nuestra descendencia. Porque dice que se olvida de nuestros hijos. Y eso es grave. Porque nosotros necesitamos que nuestras generaciones, hasta que Cristo venga, estén pegados de Dios. Amén. Seguimos, aquí hay una imagen muy interesante, porque en la Biblia es para memorizarla, es para leerla, es para escucharla, es para comérsela. Hay textos bíblicos que habla de comer la palabra, es para predicarla y es para obedecerla. Pero la Biblia es la espada de la verdad o del Espíritu. La Biblia es fuego que purifica. La Biblia es martillo que transforma. La Biblia es lámpara que nos guía. La Biblia es semilla que nos da vida. La Biblia es agua que nos renueva. Entonces, ¿por qué? Siempre me gusta ser honesto. Soy honesto y me gusta ser honesto. Y la honestidad, con honestidad le digo que no me gusta inspirarme en mis prédicas y en mis enseñanzas en las personas. O sea, no soy el tipo de predicador o de persona que alguien me dice: mire, la hermana tal está haciendo eso. Entonces yo me preparo una prédica para que vaya directa a la hermana. No es, con toda honestidad, no es el estilo mío. Yo más bien hablo de mi experiencia, más bien hablo de lo que me pasa. Y en este año para mí ha sido un año muy poderoso, no sabe cuánto. Ha habido unos grandes cambios en mi vida y unos grandes cambios espirituales por muchas cosas. Pero
empecé a sentir la necesidad de orar, pero decía, es que no tengo tiempo. Oraba, porque sí, yo no le voy a decir que no oraba, pero quería más tiempo, orar más, pero hallaba que no tenía tiempo. Y sabe, empecé a hacer algunos, porque yo soy muy mirando el tiempo. Entonces, un día dije, bueno, voy a hacer algo. Cuando entro al baño, cuando desayuno, cuando almuerzo, cuando como, ponía las redes sociales. Y yo dije, en vez de hacer esto, voy a orar. Y empecé a cronometrar cuánto tiempo en el día, eliminando redes, podía yo orar. Y empecé a encontrar que habían hasta 2 horas de oración. Entonces, yo no estoy aquí para decirle a usted eso, porque usted lo hace. Yo estoy aquí para decirle que yo lo hacía y encontré tiempo. Sí hay tiempo, lo que a veces lo perdemos, a veces lo dejamos. Entonces empecé con este ejercicio y ¿qué cree que pasó? Que mi vida empezó a cambiar. Yo no estoy diciendo mi alrededor, mi vida. Porque a veces nosotros oramos para que Dios cambie a la suegra, cambie a la mujer, cambie a los hijos, pero no entendemos que Dios primero tiene que cambiarnos a nosotros. Hello. Entonces, encontré eso. La oración, lo primero que hace la oración es cambiarnos a nosotros. Seguimos. La palabra inspirada por Dios. La teología nos ayuda a conocer a Dios para darlo a conocer. Esto es lo que llamamos revelación. La revelación es cuando se muestra algo que estaba escondido. Tenemos aquí, ¿ve? El mecánico. Ahorita hablábamos de los mecánicos que revelan qué es lo que tiene el carro. Encuentran cuál es el problema del carro, la situación del carro. Pero también el doctor revela lo que tenemos a través de los exámenes, a través de los chequeos, se da cuenta que tenemos algo. En la vida diaria está llena de revelaciones naturales. Pero esta palabra revelación se usa más en las cosas de Dios y en el cristianismo la creencia revelada es una creencia revelada basada en la autorrevelación divina. O sea, que Dios se revela a nosotros. Ahora, Dios se revela al mundo y el mundo sabe, la mayoría, que tiene que existir un Dios. Pero necesitamos una revelación más allá de solamente un Dios creador, sino de un Dios salvador que murió en la cruz y que lo dio por nosotros. Y esa es una revelación más profunda. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y ese es el evangelio y la revelación. Y cuando de este verso, una de las cosas que más me impacta es cuando dice visto de los ángeles. Eso es para mí impactante, porque se refiere al momento del nacimiento, cuando los ángeles vienen a adorar y los ángeles están viendo a su creador hecho bebé ahí en ese pesebre. Imagínense lo que ellos están entendiendo, porque ese es Dios hecho carne y ahora lo ven indefenso, dependiendo de una mamá y de un papá, y es el creador del universo. Y eso es lo que dice, visto por los ángeles, la grandeza de ese Dios que lo dejó todo por ti y por mí. Ahora, vamos a hablar de la revelación de Dios. A Dios, a nosotros no lo podemos conocer con nuestra propia iniciativa, ni podemos colocar a Dios como en un laboratorio, como un experimento para estudiarlo. Tenemos revelación y conocimiento de Él porque Él mismo quiere darse a conocer. Entiéndame, si usted tiene deseo de orar y de buscar a Dios, quiero que entienda algo. Dios tiene más deseo que usted de estar con usted.
Él tiene más deseo de reunirse con nosotros que nosotros con Él. Y yo diría cuántas veces nosotros pasamos de largo pasar tiempo con Dios. Pasamos de largo porque no hay, yo lo he probado y requete comprobado. Ay, Señor, es que tú sabes todo lo que tengo que hacer hoy. Más tarde oro. Supuestamente, al dejar de orar, voy a tener más tiempo, porque lo requiero. Y al final, el día que veo la comparación, porque el día que aunque tenga mucho, saco el tiempo primero, veo la diferencia, como ese día que puse a Dios de primero, me rindió más el tiempo que el día que dije, es que no tengo tiempo, Señor, y oración de esa veloz, y no tengo tiempo, pero tú sabes, Señor, que de verdad que no tengo tiempo, pero tengo que hacer esto y esto y esto, y ese es el día que menos me rinde el tiempo. La gente no ha entendido eso. Honra a Dios con tu tiempo. Vamos a ver si esta la entiende. Nosotros hablamos del diezmo. El diezmo es del dinero. ¿Sabía usted que hay diezmo del tiempo? 2 horas, 40 minutos le pertenecerían al Señor de 24 horas. Suficiente tiempo para buscar a Dios, para congregarse y predicar. ¿No le parece? Pero hay gente que no tiene tiempo ni para congregarse una vez al año. Y si usted se congrega una vez al año, haga los cálculos. Son 5 días al año. Hay gente que le da 5 días al año. Bueno, los que vienen todos los domingos. Ay, se me quedaron mudos. Y con 5 días quieren que Dios se mueva con poder, haga todo lo que ellos oran, todo lo que piden, todo lo que creen, todo lo que quieren. Y el año tiene 365. Entonces, hay que dedicarle tiempo a Dios. Hello, se me fueron. Dígale que está a su lado, dedícale tiempo a Dios. Es que entienda, no es un favor, eso es la otra cosa que pensamos, que orar es que le estamos haciendo un favor a Dios. Venir a la iglesia, Señor, vine a la iglesia, me la debes. No entendemos que el favorecido somos nosotros al buscar a Dios. De manera que Él quiere revelarse, Él quiere mostrarse. Job 11:7, Él hace esta pregunta. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Una confrontación. Pero aquí tenemos Hebreos 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y eso es lo que tenemos que comprender, que hoy toda nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Nuestro Señor es el Salvador, es el Redentor, es nuestro refugio, debe estar puesta nuestra fe en el Señor. Amén. Y esa es la parte que nos ayuda a empezar a tener entendimiento y revelación de su palabra. En Éxodo 13:21 hablamos de la revelación externa y dice que Jehová iba delante de ellos, de día una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de noche de fuego. Y esto es una revelación externa porque es fuera de las personas. Era algo que ellos podían ver, sentir con sus sentidos físicos. Daniel 9:21 también habla de esa revelación externa. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Esa es la revelación externa, son visiones, son sueños
todavía están vigentes. Lo único que tienen unas letras pequeñitas o una advertencia también. Todas las revelaciones externas tienen que ir conforme a la palabra. La palabra de Dios va por encima de toda revelación externa, de todo sueño y de toda visión. Si no compagina con la palabra, descártelo. Primero va la palabra. Por eso la palabra es la que nos ayuda a mantenernos firmes donde debemos de estar. Pero sí creo en los sueños y en las visiones. En estos días hemos estado como, entienda esto, cuando usted empieza a buscar a Dios, yo todo lo anoto, tengo una agenda de mi tiempo de oración. Y ahí hoy estoy cumpliendo el día 30 en mi agenda, de que empecé seriamente en esto. Pero ahí tengo todo anotado y los primeros días, dice día 4, un verso bíblico y nada más. Día 5, un verso bíblico y nada más. Ahora usted mira los días 23, 24, 3 páginas, porque Dios empieza a hablar, empiezas a recibir. Cuando empiezas a meterte con Dios, empiezas a recibir de Dios. Y en estos días tenemos una situación con una familia y yo estaba orando y en la noche el Señor me dice que eso es, me da el nombre del Espíritu y todo. Déjeme ver si lo tengo aquí. Un espíritu ancestral que ha sido sembrado en esa familia para destruirlos generacionalmente. Y me dijo, cuando lo vayas a reprender, entiende que reprender un espíritu ciego, sordo y mudo. Esas instrucciones no las da sino el Espíritu. Y por eso necesitas la palabra, pero necesitas meterte con Dios, porque puedes pasar días reprendiendo y si no reprendes lo que es, no se va a ir. Entonces, muy importante, por eso estamos hablando de la teología, porque es la base para nosotros, pero también entienda, tenemos que tener una vida de oración. Cuando usted se acerca a Dios, que le dije al principio, va a empezar a ver Dios más grande. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para nosotros. Hay cosas que yo ya las tengo en mi corazón, que en estos días Dios me las ha dicho, que en otro tiempo yo no las hubiera creído. Pero hoy las tengo tan seguro porque cuando usted se acerca a Dios, viene una fe diferente. O sea, te da una fe que es tan real que aunque lo que te está diciendo es demasiado loco, pero es del Espíritu. Y eso sabes que es una palabra que en algún momento se va a cumplir. Entonces, tenemos que acompañar estas dos cosas. La revelación interna de la que estamos hablando ahora, que es muy importante, Salmo 119:30, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué significa esto? Que cuando la palabra es para que ¿quiénes son los simples? Las personas comunes y corrientes como usted y yo. La palabra de Dios está hecha para que toda persona la pueda entender. Hello, esto no es para gente especial, no es para gente de familia importante, no es para gente demasiado preparada, es para gente que tiene hambre de Dios. Entonces la palabra empieza a trabajar en nosotros. De manera que yo sé que esto a veces no tiene nada que ver, pero enfatizo con esto de la clase porque creo que es muy importante y ustedes son una iglesia que ora, pero si todavía no lleva ese tipo de vida de oración, yo le exhorto a que busque al Señor. No crea, al principio pasa que van 5 minutos y usted dice, ya no sé ni qué más decir. Eso me ha pasado a mí. Pero es que tienes que buscar a tener esa relación con Dios y llegan momentos que pierdes la noción del tiempo y que no te quieres ir del lugar
porque es que Dios es real. Dios habla y Dios revela. Pero eso hay que alimentarlo y eso no es para un día y eso es para tener una perseverancia. Seguimos. Dios dice cuándo y cómo revelarse a nosotros. Se reveló en palacios, en prisiones, en el campo. La búsqueda de Dios es por parte, no es solamente nosotros, también Dios nos está buscando. Y Él busca, está en la palabra, pescadores, cobradores, ladrones, porque el que estaba en la cruz era un ladrón, sacerdotes, pastores y gobernantes, todo tipo de personas. El Señor está buscando. Él no hace acepción de personas. Pero cuando una persona empieza a buscar de Dios, usted va a notar que esa persona es diferente. Y usted puede decir, pero ese como que Dios tiene preferencia con esa persona. No, es que esa persona tiene preferencia de Dios. Son dos cosas distintas. Cuando tú prefieres a Dios, te vas a ver como favorito, pero no hay favoritos. Tú eres el que hiciste a Dios tu favorito. Porque Dios no hace acepción de personas, pero hay iglesias que están cerrando. Hay iglesias que se están secando. Y el mismo día que una se está cerrando porque no pueden seguir, hay otra que está abriendo. Y unas están reverdeciendo. Entonces, hay algo, si Dios no hace acepción de personas, tiene que ver nuestra entrega, nuestra búsqueda, nuestra disciplina con el Señor, el guardar nuestra vida. Eso es parte muy fundamental que a veces no queremos comprender. Pero eso tiene que ver con lo que va a pasar con nuestra vida, con nuestra familia y con nuestra iglesia. Y ustedes lo saben porque son una iglesia digna de imitar con la oración. Y lo que ha pasado aquí o lo que está pasando en esta iglesia no crea que pasa en todos los lugares. Pero no lo descuiden. Y también manténgalo, no solamente oren en su iglesia cuando hacen oración congregacional, saque su espacio para orar. No era el tema la oración, pero perdóneme, ahí seguimos. Quiere revelar su perdón y su misericordia. Hebreos dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nuestro corazón esté suave, que sea, la palabra es sensible. No seamos insensibles al Señor. La revelación divina es una proclamación de vida, pero cuando se rechaza se convierte en una proclamación de muerte. Escuche esto, hay cosas en su plan que ha decidido no dar a conocer, pero esta es la parte, la revelación de que Dios nos está buscando para salvarnos es muy importante, pero una vez que la rechazamos, esa misma revelación nos está condenando, porque hemos rechazado a Cristo. Hello. Por eso la palabra, el Señor le decía a sus discípulos, vayan a ese lugar y si no lo reciben, ¿qué decía? Que se sacudan los pies, porque es muy importante predicación, pero una vez que predicamos, no estoy hablando de maldición, pero la predicación tiene ese efecto sobre el que oyó, porque tiene que decidir entre si sí o si no, entre si acepta o no. Y todos nosotros todos los días tenemos decisiones que tomar, pero las decisiones de hoy van a afectar nuestro futuro, porque decidir por hoy, por el Señor, te va a traer un futuro diferente. Decidir hoy alejarte de Dios te va a dar otro futuro diferente. Y ese es el libre albedrío del hombre. Pero necesitamos buscar de Dios. Este país está fundamentado en los principios del Señor, en los principios de Dios, pero no entendemos que somos tan bendecidos por eso. La bendición no está en el trabajo, la bendición está en Dios que ha bendecido este país. Pero las personas se han volcado
en sus trabajos y se han acomodado y le dan prioridad a esto antes que a Dios, y por eso nuestro país está teniendo estos efectos. Tenemos que buscar al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera que hay una diferencia entre el conocimiento intelectual y el conocimiento revelado. Estamos hablando de la palabra de Dios, que sí entra a través de nuestros sentidos. Usted está escuchando ahora la palabra, usted está oyendo la palabra y usted está entendiendo y memorizando. Esa es la parte física. Pero revelada es cuando esa palabra viene al espíritu, cuando empieza a traer efectos en tu vida, en tu fe, en tus decisiones. Entonces esa palabra ya tomó otra connotación. Entonces, en estos días no es hablando mal, pero porque vino un predicador, el mejor que yo he escuchado, a mi iglesia. Maravilloso, excelente, excelente. Pero hay una parte que sí vi cómo Dios lo usaba poderosamente en la predicación. Pero yo decía: Señor, yo también, que soy maestro y que enseño la palabra, yo le digo: Señor, yo prefiero unción que solo conocimiento. Porque ¿qué es unción? Es estar en la presencia. Y todo lo que, o sea, yo puedo decirle, predicarle, enseñarle todo lo que, de la mejor manera, pero si el Espíritu no está, no va a pasar nada. Entonces, cuando hay mucha elocuencia y el Espíritu no está, la gente dice: wow, pero no pasa nada. Hello. Entonces, ¿por qué no pasa? Porque necesitamos la unción del Espíritu Santo, porque al final no son las palabras de nosotros las que van a traer ningún cambio en nadie. Es la presencia de Dios la que va a transformar, cambiar, renovar, sanar. Si yo oro y el Espíritu de Dios no se mueve, no pasa nada. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitamos que todo lo que hacemos, que todo lo que aprendemos, que todo lo que buscamos, estemos acompañados de su presencia. Segunda de Pedro 3:18: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Dice creciendo, creced en la gracia y en el conocimiento. Pero este conocimiento no es solamente intelectual, es el conocimiento espiritual de Dios. Cuando sabes cómo Dios actúa y tienes esa confianza en el Señor y sabes que Dios no te está dejando desamparado y que Él va a actuar. Las categorías de la revelación divina. La revelación general es presentación, es la presentación que Dios hace de sí mismo. La revelación especial es la autopresentación divina mediante maneras sobrenaturales. Entonces, vamos a hablar de la revelación general, que es la que todo el mundo puede ver. Algunos no la asocian, pero está ahí para todo el mundo. Y por ejemplo, el Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No es solamente un verso bonito, sino que es un verso real. O sea, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y cómo es esto? El Salmo 97:4 dice: sus relámpagos alumbran el mundo, la tierra vio y se estremeció. Recuerde que los cielos, ¿qué cuentan? ¿Para quién? Pero ¿para quién cuentan la gloria? Para todos nosotros, todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, crean o no crean, el cielo cuenta la gloria. Y aquí esto es, le explico. Esto es una señal de nuestro Creador. Caen cientos de millones de galones de agua, equivale a la cantidad de agua que cae en las cataratas del Niágara por 6 minutos.
cuando hay una tormenta. Se liberan 10 millones de kilovatios equivalentes a una ojiva nuclear de 20 megatones. Un megatón equivale a 1 millón de toneladas de dinamita y eso es una tormenta cuando los rayos. Algunas tormentas más severas pueden hasta 100 veces más. Tenemos 16 millones de tormentas al año en la Tierra. Un rayo puede alcanzar 8 kilómetros de longitud, más de 100 millones de voltios eléctricos. 50,000 grados Fahrenheit es en un segundo más caliente que la superficie del Sol en promedio. Imagínense, un relámpago golpea la Tierra cada segundo. Cada segundo un relámpago golpea la Tierra. Varios millones de rayos caen diariamente en la Tierra. El relámpago reúne 2 gases en el aire, nitrógeno e hidrógeno, necesarios para fertilizantes de las cosechas. Yo ni sabía eso. En conclusión, estas tormentas son necesarias para el ciclo hidrológico del agua, donde recibimos el agua dulce necesaria para la vida de todo lo creado en la tierra. O sea que ni siquiera esos rayos que algunos se asustan, pero tienen una función, no solamente es asustarnos, no solamente, ay, nos tomaron la foto, no es solamente que cuando uno ve que se ilumina y se hay la foto. No solamente anuncian que la tormenta se está acercando, mire todo lo que eso conlleva, una tormenta. Espero que no se enoje con lo que le voy a decir, pero es que esto que voy a decir contradice mucho toda la ciencia. Pero le voy a hablar del sol. El sol nos han dicho que es malo. Y nos han puesto a que nos pongamos cremitas, protectores solares. Aquí que hay bastantes dominicanos, pregunta, ¿en Santo Domingo está la gente todos con protector solar? ¿Y están todos con cáncer de la piel? A ver, en Cuba no hay ni para comer. ¿Usted cree que se van a poner protector solar? Entonces, los animales, las plantas necesitan el sol. A nosotros nos dijeron que el sol era malo y nos escondemos del sol. Ahora, yo tampoco le digo que se tire el sol todo el día, pero es un negocio. Y cuando inventaron esto, el cáncer subió porque el sol es anticancerígeno en vez de ser cancerígeno. Hello. Piénselo. A todas las plantas necesitan el sol y nosotros no. Pastor, es que se me mancha la piel. No es el sol, es lo que comes. Porque los aceites vegetales tienen esa reacción con el sol y te manchan la piel. Pero no es el sol, es la reacción de lo que comiste. Hello. Entonces, yo ya llevo muchos años que no uso protector. Mi esposa no me creía hasta que aprendió. Pero es negocio. Es negocio, pero entiéndame que el sol es beneficioso. Dios lo puso por algo. ¿Por qué cree que aquí en donde estamos la mayoría tiene la vitamina D baja? Por falta de sol. Ok, entonces hay otro sol llamado Arcturus. Es otra estrella de nuestra galaxia. Está a 200,000 millones de millones de kilómetros de distancia. Lo podemos ver sin telescopio. El corazón del Sol está a 27 millones grados Fahrenheit, a una distancia de 149 millones de kilómetros de la Tierra. La luz del Sol es la mayor fuente de energía de nosotros. El Sol produce más energía en un segundo que lo que ha producido la Tierra desde Adán y Eva hasta el día de hoy. En un segundo. El Sol convierte el hidrógeno en helio. Sin el sol, toda la vida de la tierra se extinguiría. Más de 1 millón de tierras cabrían sobre nuestro sol. Arcturus es 100 veces más brillante que nuestro sol y 20 veces más grande. Betelgeuse, 800 veces el diámetro del sol. Brilla 60,000 veces más que el sol. Sin embargo, existen en nuestra galaxia estrellas aún más grandes.
Y ese es el Dios creador. Por eso que él estaba diciendo aquí, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y eso es para todo el mundo. Por eso mucha gente dice, no, yo creo que Dios existe, pero todavía no han tenido la revelación de que ese Dios creador es el Salvador. Y eso es una revelación más, un entendimiento más. Ahora, ¿qué dice aquí el Salmo 147? Cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Imagínense, las conoce todas por su nombre. Dios conoce todas las estrellas por su nombre. Pregunta, ¿Jesús murió en la cruz por las estrellas? ¿Por quién? Si se conocen los nombres de las estrellas, ¿usted no cree que va a estar más pendiente de nosotros, que dio su vida por nosotros? Y que somos más importantes para Él que las estrellas. Aunque Él creó las estrellas, pero Él también nos creó a nosotros. Y a su imagen y semejanza, las estrellas no. Ahora, el universo visible son 100,000 millones de galaxias, y cada galaxia tiene más de 100 millones de estrellas. De manera que quiero que vaya comprendiendo que la teología sistemática, en esta parte de cómo Dios se revela al mundo entero, porque la verdad que lo que Dios quiere es que el ser humano entienda quién es Dios y comprenda para qué estamos aquí. Y que cada uno de nosotros tiene un propósito divino en nosotros. Cada uno de nosotros. Entonces, mira a la persona que está a tu lado. Mírala. Ustedes que se están mirando, no hay otro en el mundo que sea igual que tú. Ni los gemelos, que aunque nosotros los vemos muy parecidos, sin embargo, tienen sus cosas que no son iguales, y cuando vamos a las huellas digitales son distintas. Pero también piensan distinto. Tendrán muchas cosas parecidas, pero también tienen propósitos diferentes, deseos distintos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le digo yo con esto? A veces decimos, no, si yo no respondo, Dios busca a otro. A veces no hay otro, porque a veces lo que tú tienes es único, y es a ti que te está llamando Dios. Entonces, respondamos a Dios, respondamos. Y yo en esta noche yo quiero invitarle a que le haga que le responda a Dios, porque tenemos un Dios grande que nos está suplicando que nos acerquemos. Nos está diciendo, ven. Nos está diciendo, acércate. Nos está diciendo, búscame. No solamente por lo que Él puede darte, que esa es la parte que a veces el ser humano tenemos eso. Y yo digo, benditos sean los problemas, porque a veces los problemas nos empujan a los brazos de Dios. A mí en este año, hasta ciertas aflicciones son las que me han empujado a Dios, y yo le doy gracias a Dios por la aflicción que me empujó. Pero yo por muchos años fui a la cárcel a predicar, y le cuento que hubo un día que hubo un testimonio que me sorprendió, porque me dijo uno de la cárcel, pastor, porque yo tenía un servicio en la cárcel hasta que vino la pandemia, una vez al mes, y uno de los presos se me acercó y me dijo, pastor, ¿puedo dar mi testimonio? Y digo, sí, claro. Y él se levantó y dijo, yo quiero darle gracias a Dios por estar preso. Y cuando él empezó así, yo dije, ay, ¿para qué le di el micrófono? Porque dije, va a decir una barbaridad. Y quiero darle gracias a Dios porque estoy aquí, porque me metió preso. Y yo decía, esto es una barbaridad. Yo quería quitarle el micrófono. Y sigue con el testimonio. Yo era hijo de pastores, pero no conocía a Dios. Y por eso le doy gracias a Dios que me metió aquí, porque aquí lo conozco y yo soy más libre que cuando estaba afuera.
Por eso yo digo, benditos problemas que a veces nos empujan a encontrarnos con Dios. De manera que concluyo diciéndole, al contemplar la grandeza de la creación, reconocemos que Dios es poderoso, infinito y digno de reverencia. Hago un paréntesis aquí que el Señor me acuerda, porque estamos en el mundial. Y usted mira qué tiene que ver el mundial con la conclusión. Mucho. ¿Por qué tiene que ver el mundial con la conclusión? Porque me gusta lo que la gente hace, que vende hasta la casa y los carros para ir al mundial. Eso se llama pasión. Y yo me pregunto, ¿pudiéramos tener esa pasión por Cristo? Porque la gente paga boletas de 1,000 y pico para ir a ver el mundial. Y es lo que me gusta del mundial es eso, porque nos han dicho fanáticos. Yo sí que, ¿por qué si tú puedes ser fanático de un equipo y no puedes ser fanático de Dios? Dígame por qué. ¿Por qué está bien ser fanático de un equipo y de una gente que ni me conoce? Y yo puedo gritar ahí, porque yo iba al estadio antes y gritaba hasta que se me iba la voz. Hello. ¿Y por qué eso sí está bien y para Dios es fanatismo, es malo? Es pasión. ¿Por qué puedes tener pasión por un equipo y no puedes tener pasión por Dios? Hello. ¿Tiene que ver la conclusión o no? Bueno, no sé si apasionese por Cristo. Apasionese por el Señor. Yo no estoy diciendo que es pecado el mundial ni ver el fútbol. Pero si usted brinca y salta, pues brinca y salte para el Señor también. Emociones y aquí cuando pasen las cosas de Dios, cuando estén cantando, cante, haga de cuenta que está en el estadio. Hello. Acerquémonos. Mire, en estos días aquí, bueno, puedo decirlo porque todavía me quedan unos minutos. Pero no le diga a nadie. Hubo un hermano de la iglesia que se fue a ver su equipo aquí que jugaba en New Jersey en ayunas. Estaba como Jericó, le dio vueltas y vueltas al estadio y no logró entrar. Entonces el partido empezó y él todavía estaba dando vueltas. Y yo digo, Señor, eso no lo hacen por Cristo. Hello. Se mudaron, aquí están. Entonces es lo sorprendente y eso es lo que me gusta de eso, porque si hay algo que podemos rescatar de eso es tener esa fiebre por Dios. Apasionese por el Señor con toda la fuerza. No dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Amar a Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón, con todo tu ser. Y eso no es lo que hace la gente en el mundial. Hágalo con el Señor. Entonces, ahora sigo. Acerquémonos con humildad. Recuerde esa advertencia, mantenga la humildad, no importa qué Dios haga contigo. Hambre espiritual. Hello, hambre espiritual. Mientras, los gorditos, mientras más comen, más hambre les da. Y los flaquitos, mientras menos comen, menos hambre les da. Eso es en lo físico, pero en lo espiritual pasa lo mismo. Yo tengo problemas de sueño desde la pandemia. Empecé estos tiempos con Dios y hace como, no va una semana, que le dije, Señor, regúlame el sueño. Y me vino la idea de hacer el devocional, el de la mañana, y hacer el devocional en la noche otra vez. Al tercer devocional de la noche se reguló el sueño. Hello. ¿Están aquí o se fueron? Porque Dios es soberano, es poderoso, pero métase con el Señor. Y yo estoy aquí, yo antes cuando terminaba aquí me iba para la casa y ya cansado me recostaba y ya. Yo aquí ya sé que me espera mi cita con Dios. Pero yo tengo algo que he desaprovechado por muchos años, pero lo aprovecho ahora. Que yo vivo en la iglesia. Mi cocina, abro la puerta y salgo al púlpito de la iglesia. Entonces mis citas son ahí.
Tengo la iglesia para mí solo. Pero pasaron muchos tiempos que no lo aproveché. Pero gracias a Dios todavía tengo oportunidad. Yo le digo a usted, todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad. Busquemos cada día su presencia, estudiemos su palabra con reverencia y permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestra mente, nuestro corazón y nuestra manera de vivir para su gloria y para su honra. En esta noche yo te invito a que si puedes ahí como tú quieras en tu puesto de pies, como tú te sientas. Pero vamos a pedirle a Dios que salgamos de esta noche, de este lugar con apetito de su palabra, con hambre de su presencia. No te conformes con poco, porque Dios tiene más. Dios es insondable. Dios es grandioso. En Él no hay límites. Él es mejor que cualquier redes sociales. Él es más grande y más poderoso que cualquier entretenimiento. Él es mejor que cualquier cosa que tú puedas conocer y ver. Acerquémonos confiadamente a nuestro Señor. Como dice la Biblia, en Él hay plenitud de gozo. Ven, dice la Biblia, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, mira a mis hermanos que están aquí orando conmigo. Te pido, Dios, Espíritu Santo, que al salir de este lugar, no solamente nos guardes y nos protejas, sino que aumente nuestro apetito por ti, Señor, como nunca antes. La Biblia habla, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Si hay alguien aquí que ha perdido ese amor porque ya no es como era al principio, pues hoy es tu noche. Hoy es tu noche para recuperar eso. No te quedes así. Recuperas lo que no hacía, lo que hacías antes. Dios puede hacer que lo hagas mejor ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Denle fuerte el aplauso al Señor. Dios me los bendiga mucho. Bendecimos a los que están conectados, también los bendecimos y les pedimos también que si en algún momento nos quieren visitar, aquí están las puertas abiertas de la senda. Dios les bendiga también en el nombre del Señor.